Bueno, pues ya estamos de nuevo con todos ustedes y como les decía, en las últimas semanas hemos venido escuchando voces críticas hacia la concertina de cuchillas sobre la valla de Melilla y las respuestas del Gobierno asegurando que si alguien encuentra un método igual de disuasorio, las eliminaría. Pues bien, hay un melillense que está esta noche con nosotros y que nos va a hablar de una alternativa a la concertina y de la posibilidad de establecer una frontera menos lesiva con un sistema de seguridad más barato que el actual. Este melillense es Moisés Murciano y es agente de comercio internacional. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarle, señor Murciano, es sobre ese método disuasorio o esa alternativa a la concertina, que parece que no existía, pero usted sabe alguna idea o tiene alguna idea de un método o anti-intrusión, como suele decir el delegado del Gobierno, eficaz, que sustituye a la concertina. Pues yo lo primero que quiero decir que como todo en la vida, todo tiene solución en la vida. Y solución al tema de las concertinas o a la valla de Melilla no solamente hay una, sino 1001 soluciones. Y solamente hay que tener la voluntad política y la voluntad de gastarse el dinero oportuno para gastarse en los medios apropiados, que los tenemos, para efectivamente convertir la valla de Melilla, como debe ser, una valla infranqueable, o sea, es una frontera entre dos países y lo normal es que las fronteras están para ser infranqueables, no para que esto sea un cachondeo, que entre todo el mundo cuando quiera y como quiera. Usted, que es experto en temas de seguridad, que conoce los sistemas de vigilancia a nivel internacional, yo le pregunto, ¿existe un método menos lesivo que la concertina y cuál es el que propone? Porque es lo que se está hablando ahora en estos momentos, que parece que no existe. Bueno, yo quisiera corregirte. Sí. Yo experto en seguridad no soy, por mi trabajo tengo relación con una serie de empresas, con un montón de empresas de todo tipo de sectores y de segmentos comerciales, entre ellos el de la seguridad. Y personas, las empresas las más punteras del mundo, con la tecnología más puntera, en temas de impermeabilización y sistemas anti-intrusión. Lógicamente, la experiencia más importante del mundo, las empresas punteras son las empresas israelíes, porque son los que tienen más necesidad. Entonces, a partir de ahí, soluciones anti-intrusión menos lesivas que las concertinas, segurísimo. La concertina es un sistema, básicamente la concertina, históricamente vamos, digamos, a definir el concepto de concertina. La concertina no es más que un alambre en forma de espiral, en forma de concertina, pues se llama alambre en concertina o concertina de alambre, que originalmente no es más que aquel alambre de púa que se inventó en 1867 por un americano en la ciudad de Kent, en Ohio, y que con el devenir de los años ha evolucionado en lo que eran púas, se han convertido en concertinas. Se utilizaron fundamentalmente en la Primera y más especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esto es una pequeña nota para el eurodiputado Willy Meyer, que dijo que la concertina le duele mucho y que es un invento israelí, pues para que se vaya un poquito enterando de cómo es la cuestión, ¿no? Entonces, el sistema, yo lo que propongo, a través de una carta, que yo presenté una carta el 17 de julio de este año a la delegación del Gobierno, porque 2 días antes, el día 15 de julio, tuve una entrevista con el señor Avanzini sobre estos temas. Y este hombre me pidió muy amablemente, y me atendió muy bien, magníficamente bien, me pidió que todo lo que le estaba yo comentando sobre el tema del sistema de antiintrusión e impermeabilización, no solamente de los puestos fronterizos, sino de todo el perímetro, yo le garantizaba que el sistema que nosotros podemos poner, la empresa que yo represento, prácticamente no se cuela una mosca. Estamos hablando frente a cualquier amenaza, no solamente terrestre o marítima, que son las que tenemos ahora, sino las aéreas que tendremos en el futuro. ¿Pero en qué consiste exactamente eso ese consiste, método? Por ejemplo, yo siempre, como tú comprenderás, yo represento a una empresa y lo que no voy a hacer es descubrir mis cartas, ni dar el nombre de la empresa, ni decir específicamente los sistemas, que los hay, pero por dar breves pinceladas de lo que consiste. Por ejemplo, hay un sistema en Jerusalén que se llama el Mabat 2000, la mirada 2000. Es un sistema de unas 200 cámaras en el que cubre todos los huecos de la ciudad antigua de Jerusalén. A finales de los años 90, hasta el año 2000 que existiera este sistema de cámaras, había un problema de seguridad en la ciudad vieja de Jerusalén, que se acuchillaba con frecuencia a los soldados y a los transeúntes. A partir de la instalación de este sistema de cámaras, que la instala una de las empresas con las que yo trabajo,
Desde entonces, estamos hablando del año 2000 hasta el 2013, no se ha producido ya ningún incidente. Vale, pero eso es una cuestión de cámaras de vigilancia, pero para evitar el paso de un país a Por otro, ejemplo, ¿qué es lo que propone? Nosotros, bueno, hubo una imagen hace unos pocos días de que se veía como una hilera de subsaharianos bajando del Gurugú. Sí. Vale. Ahora vamos a ver las imágenes. Pues con el sistema de cámaras o el sistema puntero tecnológico de guerra electrónica, si un subsahariano de esto, es una exageración, pero si un subsahariano de esto abriera la boca, cuando llegara a Melilla le podemos decir, tienes que ir al dentista porque tienes 2 caries. El sistema es un sistema de cámaras térmicas, no las que hay ahora mismo en Melilla. La cámara que se está utilizando es una cámara, con todo los respetos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es lo que le da a la administración. Ellos no tienen capacidad para... Es una cámara para salir del paso. Prácticamente más que una cámara es un prismático. Las soluciones a la valla de Melilla exigen de la visita del especialista más grande del mundo, más importante del mundo en estos menesteres, que lo tenemos. Mi propuesta consiste en traerlo aquí, que haga una visita, 1 día, 2 días, que yo creo que con 2 días le sobra, que vea exactamente cuáles son las amenazas con las que se enfrenta la valla de Melilla y dé un diagnóstico y ofrezca una solución, una serie de soluciones, de medidas que paren, lógicamente, la sangría esta que es el continuo asalto a la valla. Pero valla tendría que haber. Vaya, hay y tiene que haber, ¿vale? No, y después siempre el problema está en que cuando se habla de patente y sistema israelí, lo primero que sale a la cabeza es el muro. Bueno, el muro que hay entre Israel y los territorios ocupados de Cisjordania, fundamentalmente, en todo hay mucha parafernalia y mucha historieta sobre este muro. La valla entre Israel y los territorios ocupados son 350 kilómetros, de los cuales solo un 8% es muro, los sitios más elementales. Estamos viendo imágenes del muro, precisamente. Ahora nos la va a pinchar nuestra realizadora. Entonces, este muro, donde se ha instalado, se ha demostrado 100% que no ha habido incidente. No ha habido traspaso de terroristas, etcétera, etcétera. ¿Es un muro de qué está hecho, perdón? Eso es betón. Betón. Betón, eso es concreto, cemento armado. El muro es prácticamente impenetrable. No diré qué composición tiene por dentro, porque no hay forma de penetrarlo. Está de tal forma que no hay forma de escalarlo. No se puede hacer un agujero porque le hace un agujero y lo siguiente no lo puedes penetrar porque tiene una serie de artilugios dentro para que no lo puedas penetrar. No es tan simple como un muro de cemento, ¿vale? Pero la solución de Melilla no es poner un muro. O sea, que cuando se habla de soluciones israelíes o soluciones... nosotros hablamos de soluciones israelíes porque son los que tienen la mayor experiencia, los que mejor pueden aportar. Pero básicamente se trata de traer a este señor especialista que venga y que haga un diagnóstico, que a partir de ahí, ¿qué amenazas tenemos? Pues amenazas terrestres, amenazas marítimas y hipotéticamente en un futuro, cuando se le corte la vía de penetración, tanto terrestre como marítima, vamos a tener amenazas aéreas. Lo que pasa que en este momento no la voy a decir yo, que ya la tuvieron en Israel y no quiero dar pistas. De hecho, en la documentación que te he enviado, y es con 4 clics de internet, viene cómo superar la concertina, que tampoco vamos a dar pista a las mafias, ¿no? Pero las concertinas es fácilmente superable también, pero no vamos a dar pista tampoco. Y ya a mí se me ocurre, bueno, este sistema que propones o que se podría instalar es más caro que el actual, ¿no? Por supuesto. La concertina, básicamente, yo ayer por la tarde llamé a la empresa que está en Cártama, Málaga, que fabrica las concertinas, pregunté por el precio de las concertinas y dependiendo del diámetro de la concertina y del tipo de cuchilla, el precio básico está del orden de 40 euros los 100 metros de, digamos, un rollo de 100 metros. Un rollo de 100 metros da para una extensión, como es una espiral, entre 7 metros y 9 metros de concertina, dependiendo de la tolerancia o la extensibilidad que le den. Basándonos en que la frontera de Melilla tiene unos 8 kilómetros el perímetro, un cálculo básico nos da entre 35.000 y 46.000 euros una línea. Por 2 líneas, el doble. Eso es eminentemente barato, es muy barato. Lógicamente, el sistema de cámaras especiales, esto es mucho más caro, lógicamente, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De un gasto ahora mismo o de una inversión en un futuro? ¿Estamos hablando de tener una frontera digna como tiene que ser o de tener un colaero? Eso es una cuestión de que yo creo que depende un poco más de voluntad política, depende un poco más de que hay que gastarse el dinero. A lo mejor el gobierno español no se quiere gastar el dinero y quiere pedirlo de la Unión Europea, que de momento mira para otro lado, porque realmente esto es un problema de la Unión Europea, no es un problema...
intrínseco español, pero es que todo el mundo mira para otro lado. De todas formas, señor Murciano, el gasto del gobierno español y también de la Unión Europea para frenar la inmigración aquí en Melilla es elevado. Bueno, lo que se destina a España y lo que se destina a Melilla, porque ya no es solo el gasto en concertina, sino también en grupos especiales que vienen de fuera y que cuestan bastante, el helicóptero... Por ejemplo, yo hasta ahora mismo nadie ha abierto la boca, ninguna autoridad ha dicho cuánto cuesta una hora de vuelo del helicóptero. Lo que es el combustible, lo que es el personal, los seguros sociales y, lógicamente, también los seguros de responsabilidad civil en el momento que el helicóptero tenga algún un accidente o lo que sea. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta mantener todos los días 1000 personas en el CETI? Es que el CETI se ha convertido en un... CETI es centro de estancia temporal. De estancia temporal. Se ha convertido en un CEPI, centro de estancia permanente. Hay gente que lleva 4 años allí. Sí, 4 o 5, sí, es verdad. Es que no puede ser. O sea, que esto no parece que no hay voluntad de solucionarlo. La idea fundamental que yo planteaba a través de la carta que tenemos aquí a la delegación de gobierno es que venga un técnico israelí, o incluso hay no solamente israelíes, hay algunos países que tampoco voy a dar pistas, no son israelíes, ¿vale? Y están mucho más cerca de lo que pensamos, que tienen magníficos especialistas en este terreno. Y la idea es, como empresa de Melilla, facilitar y promover el trabajo de las empresas de Melilla. ¿Qué significa? Que para coger la garita de la Guardia Civil que está sobre el vallado y pasarla al otro lado de la carretera y darle una altura de 15 o 20 metros de altura para que tenga perspectiva y visión sobre el campo, digamos, enemigo, entre comillas, ¿vale? No hace falta ninguna empresa israelí. Para montar más foco no hace falta una empresa israelí, pero a lo mejor para comprar el aparato determinado, esa cámara térmica especial, pues seguramente sí, o es israelí o sueca o de Pernambuco. Sí. Entonces la idea es darle trabajo a empresas de Melilla, esa es la idea. Bueno, y esa sugerencia, esa propuesta que hizo a la delegación del gobierno, ¿en qué ha quedado? En nada, en agua de borrajas. ¿Ah, sí? De hecho... Parte de tener esta noche esta entrevista con ustedes y en esta cadena de televisión es que últimamente, en el último mes, a propósito de la controversia de la concertina, porque aquí todo el mundo habla, pero nadie sabe, es que los españoles parece que somos especialistas en hablar, todo el mundo hablar por hablar, hay un programa de radio que es hablar por hablar, hablar por hablar, y nadie sabe de qué está hablando, pero todo el mundo es especialista, sobre todo muchos contertulios y concertinas. La gente no tiene ni la más remota idea del enorme daño que causa la concertina. El problema de la concertina no es que caiga en la concertina. El problema de la concertina es que quieras zafarte de ella, porque ya te ha enganchado. Y te tiene enganchado por toda la superficie de tu cuerpo. Y te produce unos cortes abismales. Yo no recomiendo a nadie, que yo lo he visto y esos son cortes realmente... Sí. Después hace bastante, bueno, con todo este último mes de todo el mundo habla, declara, polémica, bueno, pues no sé, a mí me llama enormemente la atención que el propio delegado del gobierno, el señor El Barcani, siendo médico de profesión, diga que un corte de una concertina produce el mismo daño que caerse de 8 metros de altura, por favor. De 8 metros de altura, si te caes te rompe un pie, una mano, a lo mejor si caes mal te caes de cabeza y te mata. Sí. Pero una concertina son 30 o 40 cortes. Con que te corte alguna arteria o vena principal, ahí te queda ahí arriba. Yo no recomiendo a España tener la imagen de un subsahariano enganchado ahí arriba. En la documentación que te he pasado se ven imágenes de soldados de la Segunda Guerra Mundial enganchados en concertina, que ese era el objetivo de la concertina, retenerlo para que sea un blanco fácil. No creo que sea este el objetivo de la frontera de Melilla. Claro, y lo que se ha dicho que en otros países se utiliza la concertina también como método disuasorio para que no entren personas de manera irregular, ¿eso es cierto? Sí. Sí, uno de los usos más, digamos, más populares, si se puede decir popular, la concertina, es cuando tienes tú detenido y lo tienes en un campo abierto, en un sitio abierto, para que no se escapen alrededor de la concertina, como es desplegable. Sí. Pone una concertina alrededor para que no salgan. Y eso es uno de los principales usos que se da. En muchos países, pero son muchos países que algunos son, lógicamente, de una calidad democrática que deja muchísimo que desear y que lógicamente no son un crisol, no es un espejo en el que nosotros, sociedad española, moderna, democrática, europea, queramos vernos. Por ejemplo, ¿qué países? Pues estamos hablando de fundamentalmente Sudamérica y Sudeste Asiático, donde más se utiliza.
Aparte de otro, incluso en España también se utiliza, pero fundamentalmente pues para proteger instalaciones. En lo alto de muros, por ejemplo, de recintos penitenciarios, incluso en empresas privadas. Antiguamente, hace muchísimos años, no sé si tú te acordarás, que cuando tú querías evitar que alguien pasara, pues en lo alto del muro tú ponías un poquito de cemento, cortabas unos cristales. Sí. Pues bueno, básicamente eso, en vez de poner cristales, lo que se pone es concertines. Bueno, señor Murciano, se nos está agotando el tiempo, pero yo me voy a quedar con dos palabras clave que ha dicho, que son, hay un método alternativo a la concertina que se necesitaría voluntad política para ponerlo en marcha o en funcionamiento, y que a largo plazo, aunque sea más caro, es más eficaz. Yo me quedaría con otra, ahondando en lo que tú dices, yo me quedaría con otra reflexión. En la última semana el propio presidente del gobierno, incluso el ministro del Interior, ha dicho como que no hay más solución que la concertina. El que tenga una solución mejor que la concertina, que la plantee. Aquí está. Hay soluciones que van en la misma dirección. En la semana pasada el propio PSOE estuvo hablando de la utilización de drones, lo cual yo creo que es un poquito exagerado por las connotaciones negativas que tiene el dron. Pero el dron hoy en día es un avión de aeromodelismo, con una cámara web es un dron. Lo que pasa es que hay los drones americanos que son más, digamos, ofensivos. Bien, pero el dron básicamente es un avión de aeromodelismo. Hablaba también el PSOE de sistemas acústicos y sonoros. Está bien que no dormimos con el helicóptero, no vamos a dejar de dormir también con sirenas por la noche. Entonces, soluciones, hay soluciones, y alternativa está planteada. Lo que ocurre es que está planteada desde julio de este año y hasta ahora mismo, si te he visto, pues no me acuerdo. De hecho, aquí está el documento, tiene el registro de entrada de la delegación del gobierno el 17 de julio y está a vuestra entera disposición. Bueno, pues parece que lleva razón y que se trata de algo relacionado con la falta de voluntad política. De momento, por lo menos por el gesto del delegado del Gobierno aquí en Melilla. De todas formas, señor Murciano, le agradezco que haya venido y que nos dé su testimonio y bueno, pues ojalá se tenga en cuenta, si no es aquí, por lo menos a nivel nacional, para poner en marcha ese método disuasorio alternativo a la concertina. Yo te agradezco a ti y a esta cadena de televisión que me brinda la oportunidad de ser un poco altavoz de algo como que no hay solución. Sí hay solución, hace falta voluntad y lógicamente dinero. Bueno, lógicamente esto no vale lo que vale la concertina. Claro. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, y ahora, si les parece, vamos a cambiar de asunto, porque les hablaba al principio del programa de que hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y queremos que vean el siguiente vídeo elaborado por la ONG Intermón Oxfam, que resume con datos e imágenes la vulneración de estos derechos en la actualidad y